Todos los trabajadores están súper pendientes de sus televisores, de sus teléfonos, para esto que va a decir el presidente. ¿Subirá el salario mínimo a 2.155.000? ¿Qué va a decidir el presidente Gustavo Petro? ¿Qué es lo que le va a decir al país? Inicia esta alocución presidencial. Ojalá nos ayuden a compartir en toda Colombia y el mundo. Aquí está. Buenas noches, trabajadoras, trabajadores de Colombia, en general a todo el pueblo de este país. Me dirijo en un domingo, día de descanso, para hablar del trabajo, que mañana comienza en sus jornadas que deben haber sido ya menores, de acuerdo a la reforma laboral que logramos aprobar. Lo que se viene presentando ya en medio de estas elecciones es una lucha por la distribución de la riqueza en Colombia en general, que tiene que ver con el régimen pensional nuevo que no se ha permitido volver ley aplicable, siendo ya ley 2 veces aprobada por el Congreso. Darle pensión a las personas es un derecho fundamental del trabajador y de la trabajadora. Lo mismo viene sucediendo con la reforma a la salud, trancada en el Congreso de la República por la Comisión Séptima de Senado. Y ahora tenemos algún problema con el salario vital que decretamos. La verdad, en estos días que han pasado, todos los datos indican que no es cierto lo que venían pregonando ciertos sectores del gran capital especulativo de este país, en el sentido de que el salario vital iba a desatar una oleada de alza de precios y lo mismo que iba a desatar un desempleo mayúsculo. Los estudios de un banco extranjero, tocó traerlos a colación, el JP Morgan, que es un banco de inmensa dimensión internacional de los Estados Unidos, analiza el empleo para este año y dice que la ruta de solidez del empleo colombiano está abierta, es muy sólida, es la palabra que utiliza. Todo lo contrario del alarmismo con que se ha recibido el decreto de salario vital, que es absolutamente dañino y además contrario a la realidad de los datos. En términos de inflación, pues ya tenemos la del mes de enero, creció apenas 0,25% los precios, y no debido al salario, sino debido, entre otras, al alza de la tasa de interés, debido a una escasez de alimentos por estación como el tomate, la yuca, y fundamentalmente por el crecimiento inusitado del precio de la carne de res, que fue de 11% en todo el año, cuando la inflación fue el 5%, más del doble, y que tiene que ver no es con el salario vital, sino con las exportaciones que están creciendo y, en mi opinión, deben correlacionarse con el mercado interno de Colombia. Y en esa medida, pues se van a expedir decretos en ese sentido, pero nada tiene que ver con el salario vital. Es decir, la inflación del mes de enero nada tiene que ver con el salario vital. Y ahora vamos a observar la de febrero. Intentan cortar el decreto antes de que se muestren los datos, porque simplemente no quieren que la población colombiana se dé cuenta que el salario vital nada va a recortar, ni el empleo, ni dejar bajar más aún la inflación. En esa medida se ha hecho por un magistrado de nombre Juan Camilo Morales, que respetamos, un decreto, un auto de suspensión del decreto del salario mínimo vital. Ese decreto indudablemente no debió ser suspendido, es mi opinión personal, pero respetamos la del magistrado. No es una suspensión inmediata, me da 8 días para presentar un decreto transitorio mientras el Consejo de Estado toma su decisión de fondo. Y para sustentar esa suspensión y para sustentar cómo debe ser el decreto nuevo transitorio, me envía
como base la sentencia C-815 del 99 de la Corte Constitucional, menos una palabra. Esta sentencia C se llama C porque es de control constitucional, es decir, es obligatoria en todo el país, que es del año 99, ya hace bastante tiempo. Ustedes dirán por qué nunca se ha tenido en cuenta, porque hay un desacato permanente de los ministros de Hacienda de los gobiernos pasados respecto a la Corte Constitucional. Se hizo para calificar la constitucionalidad de una ley que es la 278 del 30 de abril del 96. Y dice en forma completa, y lo voy a leer, que el salario mínimo, en caso de no haberse logrado consenso en la Comisión Permanente de Concertación, debe tener en cuenta, el gobierno deberá motivar su decreto atendiendo con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros. Estos deben tener la misma base ponderada para que yo tome una decisión, porque no hubo concertación. Y entonces dice, la inflación real del año que culmina, que fue 5.2. Según el índice de precios al consumidor, la productividad acordada por la comisión tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aquí presente. Esa productividad es muy baja en Colombia y estancada. Y es precisamente eso de los móviles que nos ha llevado a que al subir el salario mínimo de manera sustancial, aumentará la productividad en Colombia. La contribución de los salarios al ingreso nacional, esto se llama el salario relativo, ministro, si crece o decrece. El incremento del Producto Interno Bruto, que es como se llama el valor de la economía total, y real, no solo con la inflación, y con carácter, y quiero que ustedes escuchen bien esta palabra, que es la que nos transmite el magistrado, y con carácter prevalente, es decir, por encima de las demás, no de manera, como dice aquí, ponderada igualmente entre estos factores, el mismo nivel de incidencia, dice la sentencia constitucional, sino con carácter prevalente, dice y ordena la Corte Constitucional que habrá de reflejarse en el aumento salarial la especial protección constitucional del trabajo, artículo 25, Constitución de Colombia. Y, óigame bien, la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil, que se ordena en el artículo 53 de la Constitución de Colombia y que ya es obligatoria desde el año 1999, pero que los ministros de Hacienda nunca tuvieron en cuenta. Por eso relegaron el salario mínimo de la canasta vital de la familia, porque un trabajador tiene familia. Y por eso ahora toca dar unos saltos, los di en los 3 primeros años, 17, 18% real, y ahora último año de mi gobierno, 23% real, para llegar al nivel de lo que llamamos un salario vital, que es lo que se ha decretado, siguiendo la orden de la Corte Constitucional en su sentencia 815 y en los artículos 25 y 53 de la Constitución de Colombia. Además debe tenerse en cuenta, y esto se lo digo a los empresarios, y tiene que ver con una narrativa permanente en los medios de comunicación que dominan los grandes empresarios de Colombia, los más ricos, y es que la empresa tiene una función social. Su función social es pagar impuestos. Su función social es equilibrarse con la naturaleza y no depredarla. Su función social es darle dignidad a las y los trabajadores que se emplean en la empresa. Entonces, de esta manera, dado que esta es una sentencia que nos ordenan, yo voy a aceptar el que se genere un decreto transitorio. Primero vamos a aclarar esto con el magistrado,
Eso hace que de los 8 días se tengan que usar más.